Por un lado es Mariña López Rodríguez y María Caldeiro. Mariña López es licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y también ha hecho un máster en Gestión Cultural en el Instituto Ortega y Gasset. Pero yo quería resaltar de ella que lleva 12 años trabajando en un proceso de creación y de adquisición de objetos que afortunadamente se ha visto ya, digamos, incluido en ese museo de Anfaco, de la industria conservera, que es un museo que consta con una colección de piezas, pero también con un archivo documental muy importante que gira en torno al patrimonio industrial, tanto material e inmaterial, que está vinculado con todo lo que es el sector mar-industria. Eso es, ahí. Y luego la segunda persona que interviene es María Caldeiro, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela, y también ella, digamos que se inició en este mundo de la pesca ya desde el año 2009. Ha trabajado para la oficina comercial del Consulado Español, concretamente de Mumbai, en la India, y desde el año 2011, es una cosa que quiero resaltar, es gerente de la Fundación para la Pesca y el Marisqueo, Fundamar. Esta fundación es pionera y es por eso nosotros nos pareció que debíamos apoyar este proyecto, el proyecto SEREAS, que venía de la mano de esta fundación también, al ser una fundación pionera en el sector de la pesca y del marisqueo, por su composición paritaria entre patronal y sindicatos, desde la cual se han impulsado varias iniciativas en la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial en el sector precisamente marítimo pesquero. Y también han fomentado la economía social y la visibilización del papel de la mujer a través de proyectos como, por ejemplo, RedMar, que tratan de la empleabilidad de la mujer a borde de buques pesqueros. Pues eso, muchas gracias. Empiezo yo, María. Sí, por favor. Compartes Sí, muchas gracias a María Pía y a Sara por la organización de estas jornadas y al Ministerio, obviamente. Y comenzaremos, si la presentación la vamos a compartir, porque es una marca compartida entre Fundamar y Funpromar, y comenzará Mariña. Comparto pantalla. Mientras compartimos la pantalla, pues como ha explicado ahora María Pía, SEREAS es una plataforma que está formada por dos fundaciones. En este caso, María representando a Fundamar y al sector extractivo y otras actividades auxiliares de la pesca, y por la parte de Funpromar y del Museo Anfaco, el sector transformador de los productos del mar, es decir, todas aquellas actividades que tienen que ver con las conservas de pescado, la salazón, la congelación, etcétera. Este proyecto, SEREAS, que tenéis ahí, esa es la página, nuestra página web, es una plataforma para la difusión y la visibilidad del papel de la mujer en el sector marindustria. El objetivo es salvaguardar la memoria de trabajo y narrar la historia del mar en clave de género. Bueno, esto, pues como ha dicho una frase de Zaida muy bonita que me apunto, la de lo que no se habla se borra, pues es un poco el origen de este proyecto de SEREAS. Y además, entre ambas fundaciones, aglutinábamos todo el sector marindustria, toda su cadena de valor. ¿Por qué? La mujer ha tenido un papel fundamental en el sector marindustria. En Galicia, las mujeres forman parte de un sector estratégico, forman y formaron. Anteriormente, a 1880 y a la industrialización, la mujer ya tenía una presencia muy destacada en toda la actividad relacionada con el mar, que se intensifica una vez que aparece el sector conservero allí en 1880. No solo eso, la mujer además ha sido el motor industrial de Galicia. El sector industrial de Galicia entró por el mar, fue la conserva. Fueron sus primeras fábricas, aglutinados, primero en la zona de Vigo y luego se fue extendiendo por otras zonas costeras. Sin embargo, a pesar de esta gran importancia, no existe ninguna representación iconográfica, pocos estudios o
reconocimientos, homenajes. Aquí es muy habitual y supongo que en Cantabria, en cualquier otro territorio costero, es muy habitual encontrar homenajes al pescador. Sin embargo, imágenes de mujeres obreras, que en este caso en Galicia tendría que ser la imagen de la industrialización, no existen. Es muy difícil encontrar cualquier representación en cualquier formato que evidencie esta realidad histórica. Esta contribución, por eso, ha sido fundamental en el patrimonio inmaterial de Galicia me refiero, bueno, en Galicia ha sido quizás muy relevante porque el peso de la conserva ha sido muy relevante, igual que el de la pesca. Y además de las conservas, estas mujeres realizaban también, pues compaginaban con el marisqueo, que ha sido también fundamental, también realizaban el trabajo de la elaboración de las redes, etcétera. Y como hemos dicho, pues eso, tanto empezamos a reunirnos porque vimos que faltaban estudios o divulgación que hablaran de este protagonismo. Y así empezó pues este proyecto Sereas. En un principio comenzamos haciendo jornadas divulgativas, donde aglutinábamos a distintas protagonistas. Estas protagonistas pues son tanto mujeres empresarias como armadoras, como operarias de la conserva, capitanas, clasificadoras, carretilleras, jefas de fabricación, un poco pues toda esa cadena de valor que hemos dicho en el primer momento. Empezamos a detectar que eso ya se nos empezaba a quedar un poco, pues, un poco corto, que queríamos abarcar más y que queríamos investigar. Hicimos alguna publicación y empezamos a través de unas jornadas donde quisimos también abordar la imagen de esta mujer trabajadora a través de las miradas de cineastas y de historiadores. Vimos que también podíamos empezar a registrar de forma audiovisual pues, los testimonios de estas mujeres, porque a pesar de que en estas zonas todo el mundo que es de costa ha tenido una abuela, una tía, una madre que ha trabajado en estos sectores relacionándonos de alguna manera, pues popularmente, cuando aquí, por ejemplo, en el museo recibimos colegios, no se tiene constancia o se ha perdido esa memoria de la relevancia que han tenido. Entonces, pues empezamos a hacer unas pequeñas grabaciones para tener un registro de testimonios del trabajo de estas mujeres. Entonces, pues eso, empezamos también a hacer esas pequeñas grabaciones que luego pondremos una pequeña muestra y nos hemos metido y nos estamos embarcando también en la investigación en el pasado para crear vocaciones de futuro que rompan moldes o continúen trabajos centenarios. En este caso, pues en la última ocasión hicimos un vídeo a una chica bastante joven que es una jefa de fabricación en una fábrica de conservas, que es algo muy poco habitual. De hecho, es la única mujer en España. Y con eso no solo queremos hablar del pasado, sino del presente y de cómo podemos contribuir a seguir creando vocaciones en este sector. Este portal, que nos ha dado una divulgación fantástica, pues se lo tenemos que agradecer, por supuesto, al Ministerio de Cultura y a esa subvención de patrimonio inmaterial que tanto nos ha dado y que a partir de esta plataforma, la verdad es que cada vez tenemos, pues yo creo que una mayor presencia en lo que es divulgar y dar a conocer y poner en reconocimiento el trabajo de todas estas mujeres. Un poco en lo que estaba escuchando de la intervención de Zaida, hablaba de esas mujeres sardineras. Bueno, ahí tenéis lo que es esa página web, los testimonios de las distintas mujeres mariscadoras, las operarias de las conservas, sus vídeos. Creo que por ahí también teníamos en otra de las jornadas que también están ahí reflejadas las publicaciones, los programas y un poco pues toda esta plataforma que ha sido posible y que seguimos trabajándola y aumentando y creciendo con ellas. Ahí están los vídeos, estos son los últimos vídeos, el de Araceli, la directora de fabricación, el de las clasificadoras del Berbés. Estos son los últimos vídeos que hemos elaborado, las últimas jornadas donde divulgamos, las del 2019 dedicadas al cine,
a la mirada de la mujer a través de cineastas, e incluso de las propias trabajadoras. Encontrábamos vídeos donde las propias trabajadoras también se grababan y contaban sus experiencias, se ponían sus antiguas batas de trabajo, pues y nos iban contando, mostrando sus fotos, y eso fue, la verdad es que toda una inspiración para materializar esta página que es Sereas. Aquí está la publicación, diferentes jornadas. Y un poco, pues, para hablar del peso, porque una cosa es que estamos hablando de que el peso de la mujer ha sido y es enorme en este sector, pero nos gustaría también un poco, pues, contaros históricamente a qué se debe ese peso. Pues esa foto además es una foto muy representativa, muy antigua, es de Bueu, de principios del siglo XX, es a la entrada de una fábrica. Pues como sabéis, las mujeres en las comunidades pesqueras participaban en múltiples actividades económicas directamente relacionadas con la pesca. Es decir, la extracción, porque el marisqueo es su extracción. También se habla de algunas mujeres históricas que participaban junto a sus padres o hermanos en la parte extractiva de bajura. La venta, por supuesto, el marisqueo siempre, la transformación del pescado absolutamente, y se ocupaban además de actividades agrícolas ganaderas ligadas al minifundismo. Esto sobre todo en la primera parte de este siglo XX. Y lo normal, como era un trabajo, las fábricas de conserva era un trabajo estacional, es decir, no existían, la congelación pues no existía. Entonces, trabajaba normalmente en periodos que iban de junio, mayo-junio a enero, que era sobre todo trabajaban la sardina. La conserva nace por la exportación de la sardina. Y las sardinas pues aparecen, desaparecen, tienen su época de pesca. Y eso condicionaba el trabajo en las fábricas. Entonces, normalmente cuando estas mujeres no trabajaban en las fábricas, porque ellas no tenían un trabajo, no era un trabajo fijo de aquellas, ellos sí tenían un trabajo fijo, pero ellas no. Entonces se dedicaban a otras actividades que complementaban, pues por ejemplo, como el secado de pulvo, las herrederas, el marisqueo. Es decir, al principio, en un principio toda esta historia estaba todo el sector, pues estaban en el mismo conjunto, hacían ellas las mismas labores. Luego, a finales de los años 90 y a finales en el transcurso del siglo XX, pues toman caminos diferentes, digamos. Pero en un principio todas estas actividades las realizaban normalmente a lo largo del año en distintos momentos. Entonces, esas características siempre son así. La intensidad de mano de obra femenina en sectores de la conserva y de salazón eran el 80% del personal de una fábrica de conservas. Más o menos sigue siendo la misma proporción actualmente. Este trabajo estaba caracterizado por eso, por la flexibilidad de turnos, ¿no? El trabajo estacional, como he comentado, y discontinuo, porque realmente el trabajo, los contratos fijos, discontinuos y eventuales comienzan a partir de 1939. Pero hasta ahí era trabajo estacional y discontinuo, que por eso favorecía tanto la incorporación de la mujer que necesitaba para todas las tareas que tenía que abarcar, es decir, el hogar, el trabajo en el campo, el trabajo en las fábricas, luego el marisqueo, pues era un trabajo flexible y a turnos. También se caracterizaba por una segregación sexual ocupacional y una brecha salarial en un 50% respecto a los hombres. ¿Esto por qué? Bueno, lo explico ahí un poco más adelante, pero esto fue muy claro, ¿no? La mujer ocupaba la base, trabajos ligados a la limpieza, a la transformación, es decir, la transformación de la salazón, la limpieza de las sardinas, del marisco, siempre lo realizaron ellas, tradicionalmente, históricamente. Y eso continuó de las salazones, de los talleres de la salazón a las fábricas de conserva, que era algo pues poco valorado y tan poco valorado que la brecha salarial durante casi toda la primera parte del siglo XX con respecto a cualquier hombre casi aprendiz era del 50%. Por supuesto, no había promoción interna. Sí que es verdad que había y sigue habiendo diferentes categorías, desde aprendices, oficiales de primera, oficiales de segundas y maestras. Las maestras se ocupaban, ¿no? Pero se ocupaban de una parte específica, pues las que cerraban las latas o las que limpiaban el pescado y tenían esas controladoras. Y luego, bueno, lo que ya acabo de decir, la aparición del contrato fijo discontinuo eventual, que fue todo un adelanto y se produjo en el año 1939 y que favoreció
el trabajo de la mujer en las fábricas de una forma más regular, si bien muchas seguían siendo eventuales y la aspiración de las mujeres no era tanto promocionar o ganar más dinero, sino ese trabajo fijo. Lo importante era el trabajo fijo, el contrato. Los factores de todo lo expuesto hasta el momento, pues fue todo, pues eso. La segregación ocupacional estaba favorecida por el no acceso a la formación profesional, mientras que a partir de 1880 ellos accedían a la Escuela de Artes y Oficios y a las escuelas de trabajo, pues ellas no tenían el acceso a la formación. Ideológicamente, esa escasa valoración de las tareas femeninas ligadas al mar, de esa transformación, etcétera. Entonces eso favoreció también que antes incluso de que estuviera regulado el mercado laboral, pues las mujeres tuvieran esos salarios bajos, que además fue una de las claves del éxito. El sector conservero siempre ha sido un sector exitoso desde sus comienzos hasta ahora, y en sus comienzos estuvo marcado por dos factores relevantes. Uno era la gran cantidad de sardina que había en esta costa, y la segunda, la mano de obra barata. Esa mano de obra barata eran estas mujeres. El escaso asociacionismo femenino, pues ellas no estuvieron prácticamente asociadas hasta cerca de la Segunda y en la Segunda República. Y incluso en la Segunda República los dirigentes eran hombres, y ellos solían apoyarlas en sus reivindicaciones cuando no chocaban con los intereses masculinos, porque allí pues era muy piramidal. Ellas formaban la base y ellos estaban en los puertos de capataces, donde se les permitía una formación regulada. Ellas se formaban, pero era un aprendizaje informal en las propias fábricas, donde unas iban enseñando a otras. Ellas entraban muy jóvenes. Hasta la primera mitad del siglo XX solían entrar a los 12 o incluso antes, 14, y hasta los años 70, 80 era muy habitual que todavía las mujeres entraran en las fábricas a los 14 años, siempre llevadas por sus familiares, porque realmente poca oferta laboral había en estas zonas. También me gustaría destacar esa foto que he puesto ahí, que forma parte, claro, del museo. Es una publicidad muy relevante que nos indica un montón de todo este narración que estoy aquí contando. Y es que otra de las justificaciones para que las mujeres tuvieran esos sueldos bajos era que no se ocupaban de la maquinaria. Para eso estaban los fogoneros, los capataces. Incluso en la primera etapa las latas de conservas había que soldarlas con el alimento dentro. Entonces la élite de las fábricas eran los soldadores, ¿no?, que cobraban más y estaban asociados y se quejaban mucho más. Entonces, cuando aparecen estas máquinas, que son las cerradoras de latas, muy a principios del siglo XX, en 1910 ya estaban incorporadas en todas las fábricas de Vigo. La publicidad se basaba en la figura femenina para indicar que esa labor que antes hacían los soldadores con un sueldo alto, podían pasar a realizarla las mujeres y los niños con el mismo sueldo. Entonces las mujeres pasaron a realizar tareas muy competentes que incluían pues, el uso de maquinarias, pero también en las propias fábricas llegaban las planchas metálicas litografiadas y ellas elaboraban pues, la forma de la lata, pues con las troqueladoras, con las pestañadoras. Aquí tenemos un gran archivo donde hablan las mujeres de su trabajo mecanizado, y que era una justificación poco para no subirles el sueldo, ¿no? Que no tenían esas competencias industriales que ellos sí tenían. Entonces, seguimos. Y hay mucha publicidad así de la mujer en otra imagen. Bueno, las imágenes aparte es que hablan por sí mismas. Ya se pone a ver ahí la cantidad de mujeres que tenemos trabajando. Están empacando sardinas, que el monocultivo de la sardina fue básico hasta los años 60 y 70. No sé si veis la figura del hombre que está ahí controlando. Casi todas las fotografías de salía. Ese sería el capataz, ¿no?, que era una de las personas más relevantes en la escala laboral de las fábricas. En los años 60 y 70 se va a romper esta estacionalidad, marcado por la congelación. La congelación en los buques, la congelación en las fábricas facilitó ya un trabajo diario, más contratos fijos, y que ya no se rompiera, esa estacionalidad que había sido clásica en el trabajo femenino. Como comenté, a partir de los 60 empiezan un poco más tardía, incorporarse a los 14 años, pero en 70-80, y lo veréis en más testimonios que os voy a poner ahí. La aproximación entre el salario base entre los hombres y las mujeres, las diferencias se marcaban en esos complementos salariales, porque ya aunque tenían un trabajo, unas jornadas que pasaron de las 10 a las 8 horas,
tenían muchas veces las campañas de pesca alargaban los trabajos en las fábricas, porque al no existir la congelación, pues se estropeaba el pescado, se estropeaba rápidamente y el marisco igual. Entonces no podían pagar, no paraban la producción y ahí tenían siempre unos extras. Entonces sus jornadas muchas veces se alargaban incluso las noches, que hacían distintos turnos y se llamaban veladas. Sí existía también un gran componente de compañerismo entre ellas cuando había épocas de baja intensidad de pesca o no había sardina, que eso ocurría cíclicamente, pues entonces entre ellas cambiaban y con los empresarios llegaban a acuerdo para cambiar los turnos y las fijas, pasaban a hacer fijas y continuas para que todas las mujeres pudieran trabajar. Eso es un hecho. Bueno, la transición política y la libertad sindical pues ya favorece la incorporación de la mujer a puestos directivos. Es decir, que creo no he comentado que la mujer se empieza a incorporar a puestos administrativos en general a partir de los años 40, pero en los años 30 ya encontramos documentos donde había ya mujeres en puestos administrativos, una vez que las poquitas van alcanzando pues esa formación necesaria. Y además se producen a partir de los 80 en muchas empresas ya las deseadas jornadas intensivas. ¿Y qué más? Seguimos a ver que la próxima, no sé si me tocaba ya. Ah, sí, los hitos de la industria conservera. A pesar de esta historia, el trabajo femenino en el sector marisco ha sido básico para toda la comunidad, las comunidades pesqueras, ¿no? Significó pues un sueldo que llevar a casa, básico para economías que subsistían pues muchas veces de pescadores y marineros que tengan también unos sueldos muy menguantes y muy estacionales que dependían de la pesca, etcétera. Y esos hitos se condensan fundamentalmente, pues esa regulación al trabajo de la conserva existió desde el principio y el seguro de maternidad ya es un hecho desde 1923. La primera asistenta social de Galicia, Ana María Soto Landeira, que murió hace bien poco, que venía muchas veces por aquí a contarnos su experiencia, se incorporó en 1955 y fue la primera asistenta social de Galicia en una fábrica de conservas. Y había empresas, en este caso como la artística, que eran las que elaboraban las planchas metálicas, las metalgráficas, también muy feminizada. Y Masó, que fue una de las grandes empresas de las conservas, la fábrica más grande de Europa, pues tenían guarderías. Desde los años 50 la artística, incluso antes, economatos. Entonces, localidades como Cangas del Morrazo, Bueu, donde estaba sentada Masó, pues estas mujeres pues tenían unos sueldos relativamente bastante buenos, con unos servicios tan increíbles como puede ser tener guardería en tu propia empresa, con su pediatra, colegio. Bueno, eran estas fábricas ciudades, ¿no? Que eran habituales también de la zona textil de Cataluña y de alguna en Madrid. Y esto aquí se favoreció gracias a la industria conservera y algunas empresas. Aquí llegó a haber más de 400 empresas, entonces había un poco de todo. Había empresas que cumplían la legislación competente con la seguridad social y tenían reguladas sus mujeres, otras pues que pues no tanto. Dependía sobre todo del empresario en esta época, antes en toda la etapa del franquismo. Y bueno, una imagen que refleja también las mujeres. Aparte es una celebración en Alfageme, donde están las operarias con las antiguas trabajadoras en una fiesta de Navidad. Y para acabar mi parte, pues quería poner una pequeña parte de un registro de una de las operarias de la conserva, de Charo. Es un vídeo más grande, pero bueno, tenemos un tiempo escaso, entonces, bueno, os voy a poner un poquito de la experiencia de estas mujeres operarias de las comisarías que son tan protagonistas y que más protagonismo queremos darle. Está María, tengo ahí a María ¿Se escucha? Sí, se escucha, María. Hola, mi nombre es Rosario González Quintas, aunque todo el mundo me llama Charo. Nací en Villaza, Gondomar, el 18 del 11 del 63.
y con 14 años empecé a trabajar en Bernardo Alfageme. Ahí empezó mi vida laboral y personal, con 14 añitos, cuando las cajas de las sardinas pesaban mucho más que yo. Y entonces empecé y, como digo, trabajé duro y mucho, 31 años eché en Alfageme, y mi labor fue desempeñar muchísimas cosas, claro, porque empecé trabajando limpiando atún, limpiando pulpo y muchísimas cosas, sardinas sobre todo, y sobre todo empacando latas de atún, que en donde eché mucho más tiempo que en ningún otro sitio. Poco a poco fui ascendiendo en la empresa, hice muchísimas cosas, porque no solo trabajé como conservera, limpié vestuarios, limpié oficinas, hice recados, incluso estuve de cocinera siendo una empleada conservera. Entonces, pues todo fenomenal, muy bien. Y después me casé, también estando en Alfageme, tuve 2 hijos, y para mí Alfageme fue muy importante, porque con ella hice mi vida, hice mi casa, compré mis coches, y la vida, pues hombre, con hijos no era fácil salir de casa a las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la noche a casa. Entonces, menos mal que yo tenía a mi suegra, tuve la gran suerte de que no tuve que ir a guarderías ni nada por el estilo. Entonces ella me ayudó muchísimo con mis hijos, y todo sobre ruedas, vamos, para mí. Después, cuando nos pusieron jornada, sí que fue mucho más llevadero, porque después empezábamos a las 7 y salíamos a las 3 de la tarde. No era lo mismo que salir a las 6 y a las 8. En el 78 empecé a trabajar, y después, años más tarde, no sé, pero bastante más tarde, fue cuando aún empezó la jornada. Muchísimo tiempo echamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Media hora o 1 hora para comer, porque había mucho trabajo. Entonces había que currarse, claro, porque la conserva se estropeaba, no era una cosa que podías dejar para otro día. Había cosas que había que hacer sí o sí, y si se estropeaba una máquina o así, había que quedar a trabajar más horas de lo normal, porque si no, claro, la sardina se estropeaba, el atún se estropeaba, y entonces había que hacerlo sí o sí. Incluso se trabajó algún sábado para sacar trabajo que por la semana no había. Y ya te digo, me encantaba mi trabajo, era algo fenomenal, y Alfageme, claro, supuso para mí toda la vida. No tengo palabras para decir lo que supuso Alfageme, es algo grandioso. Cuando fue que empezó a ir mal, pues lo pasamos muy mal, estuvimos encerrados mucho tiempo, y de hecho a mí por el estrés pues me salió vitíligo, algo que me salió por no cobrar, por la presión que había en la empresa, con mis amigos, y ya digo, Alfageme para mí lo fue todo. Bueno, pues creo que ahora va a hablar de la otra parte, de la otra pata de Sereas, no, de la otra cola de Sereas, mi compañera María. Como os comentaba Mariña, Sereas nace de la unión de las 2 fundaciones, ¿no? Por una parte, de la fundación que representamos en Fundamar, que es la parte de la pesca extractiva, y por otra parte, la transformación. Pero para que entendáis mejor por qué esta unión en Sereas, ¿no? Os voy a enseñar un cuadro donde, a ver, por favor confirmadme, a ver si estoy compartiendo pantalla. Aquí veis cómo está configurado el sector pesquero hoy en día, ¿no? Empezó su regulación como tal a partir de los años 90. Y hoy en día esta sería una estructura, esta sería la estructura que tiene nuestro sector. Por una parte tenemos a la pesca extractiva, ¿no? Digamos la obtención del recurso de la captura, que bien puede ser a través de la extractiva con embarcación, o el marisqueo a pie, que está en el medio
y que ahora es en lo que quiero profundizar en mi discurso para contaros un poquito más de él, y estaría la acuicultura. Y en otro pilar estarían las actividades de apoyo al sector, a la extracción, ¿no?, del recurso, que serían actividades auxiliares de la acuicultura, el trabajo de las rederas, la transformación, la conserva, la comercialización y la parte de la administración. Entonces, en SEREAS, a través de lo que representa Fundamar, que es la extracción, y la parte de Funpromar, que es la transformación y actividades de apoyo al sector, estaríamos englobando a lo que representa todo el sector pesquero hoy en día. ¿Y dónde se encuentra el empleo femenino actualmente en el sector? Bueno, primero deciros que es muy complicado obtener estos datos solamente de una fuente. Por una parte, tenemos las personas inscritas en el régimen especial del mar, que veis ahí en la gráfica, al final de todo, las mujeres representarían el 16% del empleo. Sin embargo, si entendemos, si comprendemos el sector, como os lo he mostrado, como un conjunto, ¿no?, porque no se puede separar una parte de otra, en el sector pesquero el empleo femenino representaría aproximadamente el 33,71%. ¿Dónde se concentran la mayoría de las mujeres en nuestro sector actualmente? En las actividades del marisqueo. Ahí en la gráfica aparece tanto el marisqueo en embarcación, que está más protagonizado por los hombres que por las mujeres. En el caso del marisqueo a pie, de las mujeres representaría el 90%. El empleo femenino está muy sobrerepresentado en el trabajo de las rederas, que en este caso representan el 86%. En el caso de las nescatillas y empacadoras, que no sé si conocéis esa figura, pero son mujeres que se dedican a la descarga y a la limpieza de las capturas del pescado de bajura, y también a la clasificación de las capturas procedentes del arrastre. Luego las mujeres representan en la acuicultura marina y continental aproximadamente el 20% y están sobrerepresentadas en la industria de transformación conserva, como mencionaba Mariña, actualmente representan el 93,45%. Y por supuesto están presentes en el comercio minorista, también con un 52%. Bueno, yo os quería hablar del caso del marisqueo, ¿no? El marisqueo a pie y su organización para transformarlo de una actividad informal a una profesión totalmente regulada como es hoy. El marisqueo fue una actividad para el autoabastecimiento de la población local, y el oficio pasaba de mujeres, de madres a hijas. Esta actividad comenzó a tener carácter comercial a finales de los años 50, 60, con la demanda de la industria conservera, porque tenía una crisis con la sardina, y entonces se recurrió a los productos procedentes del marisqueo a pie para seguir su actividad, ¿no? De este modo, en los años 60, las mariscadoras habituales, a esas mariscadoras habituales se sumaron un volumen muy importante de población local no profesional. Nació en ese momento uno de los problemas endémicos que ha tenido este sector, que es el furtivismo. La industria de la conserva, por tanto, fue el origen de la revalorización del marisco. Pero hubo otro elemento de revalorización de este producto, y fue su demanda para consumo en fresco, motivada por la entrada masiva de turismo en España a finales, bueno, en los años 70 a años 90, que trajo también consigo otro problema, que fue el de la sobreexplotación de las playas y ¿no? Ante este peligro, la Administración decidió que era hora de regular este sector, que carecía en su momento de tallas, de vedas, de horarios, y que en los años 80, en el que en los años 80 participaban más de 30.000 personas solo en Galicia. O sea, que os podéis imaginar en qué situación se encontraba el recurso. La descentralización de la administración y el traspaso de competencias a las comunidades autónomas
permitió una gestión mucho más cercana a la población, ¿no? Y entonces el sector empezó a regularse de manera adecuada a las características, en este caso, de nuestra región, ¿no? Por tanto, podemos decir que antes de los 90 el marisqueo, una actividad marginal complementaria de ingresos, estaba totalmente desorganizado, se primaba el trabajo individual frente al trabajo colectivo y primaba, bueno, existía una premisa, ¿no?, que era el mar es de todos. A partir de mediados de los 90 se produce un acontecimiento muy importante, concretamente en el 95, que es el primer encuentro de las mariscadoras propiciadas por la Administración Autonómica de la Xunta de Galicia, ¿no?, la Dirección Xeral de Ordenación Pesquera en aquel momento, ¿no? Y lo que se pretendía era convertir y convencerlas de que el marisqueo, la actividad del marisqueo a pie, podía convertirse en una actividad profesional y no solo complementaria, ¿no? Bueno, con muchos objetivos, entre ellos era, además de visibilizar el papel tan fundamental que tenía, empoderar a las mujeres, formarlas, y por eso comenzaron un programa de formación, ¿no? Y todo esto se enmarcó en lo que se denomina el Plan Galicia de 1996 y que dio lugar a un cambio de mentalidad. Pasamos de esa premisa del mar es de todos a una nueva premisa, que es: si cuidamos el mar puede ser rentable y necesitamos cultivar el mar. María y Mariña, 5 minutos, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues entonces no me voy a entretener. Os quería contar esto. ¿Por qué? Porque hay unas protagonistas también en nuestro sector que quería que conocierais y que nos explican bueno, cómo se organizaron. Son las mariscadoras de Vigo que cuentan su caso en este vídeo. Bueno, quien me introdujo, pues mi madre, supongo, y mi abuela. Yo iba siempre con ellas, con vecinas también, pero yo creo que el gusanillo lo tengo de familia, porque era ya mi abuelo, mi bisabuelo por parte de padre, fueron todos marineros. Meu pai era mariñeiro e miña nai iba nas conserveiras. A profesión do mar aprendina solita. Mirar as demais, eu facía o mismo. Que yo iba siempre a la seca, a mí nunca nadie me dijo nada, iba todo. La seca es cuando baja al mar. Iba por el Geográfico, iba por todo, y por aquí. No, as ameixas no, pero iba a seca, a escaramuxos e a todo, erizos e todas esas cousas. Para comer, sí, e para o campo. Como se fixo unha agrupación, pois dicen, eu tamén vou. Y luego, cuando me dijeron que salía un grupo de mariscadoras allí en la cofradía, pues vine, me mandaron venir aquí a Toralla, que empezaban a trabajar, y me presenté aquí y hablé con la presidenta. Bueno, cuando empezamos sobre el 98, en 1998 más o menos, porque estábamos mariscando, pues como ahora se llama, furtivas, y venían las otras mariscadoras de Moaña y Cangas y así, que tenían carné y nos echaban fuera. Entonces era un poco triste pensar que estábamos al lado de casa y que no podíamos ir. Pero al final lo conseguimos, llegamos incluso al Parlamento, fuimos muchas veces a Santiago, junto a la delegada en aquel momento, que era Rosa Quintana, le rompíamos la cabeza, la verdad muchísimas veces fuimos. Y como era cosa de, claro, es que era cosa de agruparse toda la ría de Vigo, Moaña, Cangas, Meira, todos, para ver si nos daban permiso, que era lo que ella decía, pues claro, era más complicado y no nos hacían mucho caso, la verdad, incluso en Santiago tampoco. Pero decidimos, como en aquel momento había elecciones, pues decidimos empezar a perseguir a los políticos para que nos echaran una mano. Y así fue, íbamos a los mítines, le rompíamos la cabeza, íbamos junto al ayuntamiento, junto del Vilariño, a veces nos atendía, otras veces no, pero sí que le rompimos la cabeza a todo el mundo. Hasta que llegamos al Parlamento, y una vez que llegamos al Parlamento,
pues le preguntaron por qué no nos dejaban hacer la agrupación, y eso quedó ahí en el aire hasta que los jefes de arriba pues empezaron a decir por qué no. Entonces ellos mismos agruparon a toda la ría de Vigo y delante, y al final nos dejaron. Y así fue. Nosotros aquí nos organizamos, hicimos nuestras guardias, bueno, en fin, que todo fue así muy... Desde el... Y en el año 2000, en enero, empezamos a trabajar como profesional, con carné y todo eso. Ahí en Toralla cogí 3,5 kilos de babosa. Ese día me parece que si cogía alguna, se la daría a alguien que la llevaba o algo. En sobre. Después fue cuando nos pagaban, no sé si era al final del mes, 15 días, ya no me acuerdo muy bien, pero en sobre. Nos traía el que venía en la lonja, creo que era Quique, nos traía los sobrecitos y entonces cuando decían, venir a cobrar, sala, qué rápidas íbamos, qué contentas. Pues entre 3 horas, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3 horas y media, 4, como mínimo. De entrada de playa a salida. Luego ir para casa, llevar la mercancía a lonja, limpita, escogida, ir dejarla en lonja y luego tú marcharte para tu casa. Depende de la marea, porque hay mareas que venías más pronto que otras más tarde. Entonces me organizaba muy bien. Yo incluso después por las tardes iba a trabajar a otro sitio, y las cosas de casa, que también eran bastantes. En fin, que yo trabajé mucho, pero sobre todo el marisqueo es que me encantaba. Yo estaba deseando que pasara ese día y que viniese el día siguiente por la mañana para ir otra vez. Me gustaba muchísimo. A min gustábame vir ao mar porque sempre me gustou o mar. Home, traballaba no mar as 4 horas ou 3:30, despois facía as cousas da miña casa e iba ao campo tamén. Mi marido se enfadaba todo y no quería, pero yo como sabía que yo ya iba a la seca, que empecé a ir a la seca y iba con él, a veces me acompañaba, y yo le dije que no, que yo que hacía las cosas y tal, y yo que quería ir, que me gustaba y que iba y me metí. Mi hija nunca me dijo nada, porque mi hija sabe que me gustaba y que lo vivo. Si pudiera ir hoy, venía. O peor era cando o mar estaba malo e non podíamos ir. A vida do mar que dura. Pues un poco mal, porque ahora a la juventud no le gusta. No quieren ir, claro, porque es un poco duro. La verdad es que es un poco mucho. Y no ves a chavales que te digan, oye, yo me gustaría ir. Es que no. Yo de la familia y los vecinos que son ahora jóvenes, pues no le interesa. No sé por qué, la verdad es que es precioso. El marisco sí, las tierras, las arenitas, si no las trabajas, el marisco no crece tanto como si las trabajas. Pues que lo sigan trabajando y manteniendo, que es, aparte de la profesión, que es muy bonita, aunque es dura, que es muy dura, pero es muy bonita y se quita. Muy importante, lo primero, porque tenemos la suerte de tener este marisco tan rico aquí, en nuestra zona, eso es lo primero. Lo segundo, es importante porque nosotros lo valoramos, en el sentido de que la gente venía a mariscar para el arroz, y hicimos del marisqueo de nuestra zona una profesión. Bueno, pues os he mostrado el testimonio de Maricha, de Marisa y de Mari Carmen, ¿no? Y quiero concluir la presentación comentando lo que estamos haciendo ahora mismo en Sareas, ¿no? Actualmente en Sareas lo que hacemos es divulgar el papel de la mujer en el sector marindustria. Actualmente estamos comenzando con un trabajo de investigación y localización de referentes de mujeres empresarias en el pasado y en el presente, mujeres que hayan ocupado roles típicamente masculinos, mujeres que destacan o han destacado en la defensa de los derechos colectivos. Y aquí aspiramos a la creación de un centro documental en clave de género que aglutine la diversidad del trabajo femenino en el mar,
a continuar con nuestra labor de divulgación a través de la plataforma, divulgación para la memoria del trabajo femenino en el mar, la creación de un documental, el reconocimiento del papel de la mujer en múltiples formatos, como ya estamos haciendo, y contribuir a eliminar las barreras ecológicas que perpetúan el papel secundario del trabajo de la mujer. Como no tenemos más tiempo, os invito a que vayáis a nuestras redes y a la propia página a ver la última pieza que hemos hecho en el marco del proyecto con objeto del 8 de marzo. Es cortito, pero no quiero pasarme más. Os invito a que vayáis y a que nos sigáis. Y muchas gracias. Y ahí tenéis nuestro contacto por si queréis obtener más información del proyecto, de este o de cualquier otra iniciativa que estemos emprendiendo en el marco de nuestras fundaciones.